Buenas tardes. ¿Ha podido adorar al Señor en libertad? En verdad el Señor ha hecho todo para que nosotros seamos libres y vivamos en esa libertad y disfrutemos esa libertad, aún en medio. No estamos hablando de la libertad de una cárcel, de un cepo, ¿sí? Estamos hablando de la libertad referente a que hemos sido hechos libres de un tirano que sobre nuestras vidas nos alejaba de Dios, del Creador, ¿sí? El pecado. Hemos sido libres del pecado. Y una vez que hemos tenido un encuentro con Cristo y hemos nacido de nuevo, nos hemos vuelto a Él, nos hemos convertido, el pecado no se señorea más de nosotros. Somos libres para decidir. Amén. Entonces, a veces cantamos somos libres y tal vez sí, somos libres, pero me duele la muela, somos libres, pero tengo este problema, somos libres, pero no está hablando de libertad de ser libre de situaciones adversas, sino que aún en medio de esas situaciones somos libres porque tenemos un Dios con el cual podemos tener comunión, buscarle a Él, y Él nos sostiene, Él nos fortalece, Él nos da esa vida que independientemente de las circunstancias nos permite sentirnos libres, ¿sí? Hay mucha gente que por ahí injustamente estuvo siendo apresada, siendo limitada su libertad por causa de Cristo, pero ellos siempre siguieron siendo libres de su corazón. Pablo y Silas cantaban alabanza al Señor, dice la palabra. Y la historia nos indica que los creyentes que fueron ejecutados por la causa de Cristo, que fueron quemados, que fueron mandados al circo romano y demás, ellos en algunos casos, mientras morían, cantaban canciones al cielo, ¿sí? Al Señor. Eso habla de libertad, lo cual ninguna situación externa nos puede cambiar, porque esa es la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Amén. Así que esa es la libertad que estamos proclamando y que nos permite mirar hacia adelante de una manera diferente, ¿sí? Nos permite movernos aun cuando hay dificultades. Y en esta tarde quiero compartir con ustedes una palabra que tiene alguna relación con esa libertad, y le invito a que abra su Biblia en el libro de Efesios, en el Nuevo Testamento, carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, vamos a leer del versículo 18 al 21. Efesios capítulo 5, del 18 al 21. Si lo encontró, vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Invito a que oremos. Señor, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque nos has concedido un hermoso día para llegar hasta tu casa, Señor. Más allá de este lugar, de este edificio, Señor, conocemos por tu palabra que tu casa es la iglesia, y allí en donde tú habitas, Señor, donde tu Espíritu Santo mora en cada uno de nuestros corazones y se manifiesta de una manera tan particular cuando estamos reunidos en tu nombre. Señor, gracias, porque hemos estado hablando de esa libertad desde una entrada, Señor,
desde el primer comienzo, de la primera canción, Señor, empezamos a reconocer que tú nos has hecho libre, que tú nos has dado esa libertad. Una libertad que implica, Señor, que podemos tener acceso a tu presencia. Cuando antes era imposible porque el pecado nos separaba de tu santidad, Señor, hoy podemos llegar ante tu misma presencia. Aun cuando hemos fallado y hemos pecado, porque por medio de la sangre de Cristo esos pecados pueden ser limpios y tener acceso a tu bendita presencia, Señor, donde encontramos refugio, donde encontramos fortaleza, donde encontramos claridad, donde encontramos, Señor, sanidad, donde encontramos, Señor, aún gozo y paz para nuestros corazones. En esta hora te damos gracias porque hemos podido proclamarlo en libertad, Señor. Y anhelamos, Señor, que a medida que vamos creciendo en nuestro caminar como creyentes, que vamos madurando, esa libertad no solamente sea expresada de labios, sino también con nuestros cuerpos, con nuestras palmas, con nuestros cánticos, con nuestros saltos, Señor, como decía la canción, porque eso es parte, Señor. Aquel hombre que estaba en la entrada del templo y que por mucho tiempo estuvo pidiendo limosna al no poder caminar, cuando recibió un milagro, Señor, entró saltando, alabando y dando gracias a ti, Señor. ¿Cómo no hacerlo, Señor? No queremos ser limitados por la vergüenza, no queremos ser limitados, Señor, por el orgullo, sino que queremos, Señor, como los niños, alabarte como lo hacen ellos, Señor, en esa espontaneidad que nos permita, Señor, disfrutar de los tiempos que tú nos permites adorarte, Señor. Y queremos no hacerlo en la carne, en las emociones, sino en espíritu y en verdad. Por eso, Señor, gracias porque tú nos lo permites hacer. Y aún, Señor, en esta tarde podemos meditar en la palabra. Seas tú, Señor, que derramando de tu gracia sobre mi vida para que pueda transmitirla, Señor, de manera clara, pero, Señor, sobre todo que sea el poder de tu Espíritu obrando a través de ella, Señor. Aquel que fue inspirando a aquellos que escribieron, Señor, la Escritura, pueda, Señor, ser el que la esté revelando, Señor, en cada corazón, para que esa palabra lleve fruto, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No sé cuánto les gustará el vino. ¿A alguno le gusta el vino? No voy a decir nada porque, bueno, el Señor Jesús cuando estableció la Santa Cena, la copa con la cual compartió con sus discípulos era una copa de vino, ¿sí? O sea, el problema no es el vino, sino el exceso, ¿sí?, de vino. Yo, en lo particular, no me agrada, pero no es que sea una mala bebida, ¿sí? Como todo tiene que ser en su correcta medida. Pero, al parecer, en la ciudad de Éfeso había algunos inconvenientes, con algunos tal vez se le iba un poco la mano con el tomar vino, y entonces aprovechó esa situación el apóstol Pablo para decirle: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, hay mezcla, ¿sí? Aquella persona que está bajo los efectos del alcohol porque ha superado la medida correcta, lo que ocurre es que pierde la capacidad de manejar el habla, de manejar actitudes, pierde ciertas vergüenzas o ciertas limitaciones normales, ¿sí? Y comienza a actuar de una forma que algunos dicen que es que está bajo los efectos del alcohol, ¿sí? E inmediatamente le dice: antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces vamos a hablar acerca de qué es ser lleno del Espíritu, porque es algo que es
esencial para nuestras vidas como creyentes, ¿sí? Es algo que no puede ser tomado como una cuestión superficial o una cuestión de saber o no saber, sino que debe ser una experiencia cotidiana esto en nuestras vidas. En primer lugar, hermanos, tenemos que decir que todos aquellos que se han convertido a Jesucristo, que han nacido de nuevo, se han vuelto a Él, se han arrepentido de sus pecados, dice la Biblia que tenemos el Espíritu Santo. Amén. Romanos 9, la última parte, dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea que todos aquellos que han vuelto su vida a Cristo, que han tenido un encuentro personal con Él, han recibido el Espíritu Santo. Amén. Toda persona que no ha tenido un encuentro personal con Cristo, que no ha nacido de nuevo, que no ha tenido un arrepentimiento en su corazón, no tiene el Espíritu Santo, ¿sí? Jesús dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 16, antes de terminar la tarea aquí, dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ese consolador está, la palabra Paracletos en el griego, está en mayúsculo porque se refiere al Espíritu Santo, al ayudador, que va a estar a nuestro lado, para que esté con vosotros para siempre. Él con vosotros y estará en vosotros. Al cual el mundo, ¿qué dice ahí? Sí, una persona que no ha tenido un nuevo nacimiento no tiene el Espíritu Santo, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros, con vosotros, y estará en vosotros. ¿Está bien? Con vosotros, en vosotros, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Entonces, y terminamos con esto. Hay muchos más versículos, pero 1 Corintios 6, 19, vamos a afirmar esta verdad, ¿no? 1 Corintios 6, 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Y bueno, sigue diciendo: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo está en cada creyente, en cada cristiano. Amén. Eso es lo que afirma la palabra del Señor. Y no está en las personas que no han nacido de nuevo. Amén. Ahora, hay una diferencia entre tener el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo. Y ahí es donde vamos a hablar esta noche. Entonces, la primera verdad es que todos los que han tenido un encuentro personal con Cristo tienen el Espíritu Santo como garantía de nuestra salvación. Amén. Y es una persona, no es una fuerza, no es una energía, es una persona. Y está o no está. Amén. Cuando usted recibe a alguien en su casa, esa persona a la que recibe, o entra o no entra, no puede entrar por parte, ¿no es cierto? No puede entrar, o entra la cabeza, pero el cuerpo se queda afuera, o entra los brazos, ¿no es cierto que no? Cuando una persona entra a un lugar, entra completa. Bueno, eso es lo que la Biblia nos enseña. Tenemos el Espíritu Santo. Ahora, no es lo mismo tener el Espíritu Santo en nuestras vidas que el Espíritu Santo llene nuestras vidas, ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a ver entonces qué quiere decir llenos del Espíritu Santo. Cuando dice ser llenos, la palabra en el griego que se usa ahí es pleró, ¿sí? Pleró. Y que por un lado, hermanos, significa ser controlado por, ¿sí? Ser controlado significa en
de una manera sencilla, ¿no? Se podría dar toda una definición más compleja, pero es una influencia total. Y hay en diferentes ocasiones donde se usa esta palabra. Por ejemplo, en Lucas 4, cuando Jesús vuelve a Nazaret, donde creció él, dice que un día de sábado, un día de reposo, fue a la sinagoga y leyó el profeta Isaías, esa parte donde dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha ungido para dar libertad, etcétera, etcétera. Cuando termina él de leer eso, expresa: hoy se ha cumplido ante vosotros esta palabra. Y después tuvo algunas otras palabras, y dice la Biblia que ellos se llenaron de ira. Ahí ese se llenaron es pleró. Una cosa es tener un enojo y otra cosa es que me domine, que me controle el enojo. O sea que ahí lo que ocurrió fue que el enojo, la ira, los influenció de tal manera que los sacaron de la ciudad a Jesús. Amén. Entonces eso es un ejemplo de cómo debemos interpretar la palabra llenura, pleró en griego. Otro ejemplo es en Lucas 5, cuando habla de que había un paralítico y que unos hombres lo llevaron para que lo viera Jesús. Y cuando llegaron a la casa donde Jesús estaba, dice que no se podía entrar, estaba todo lleno. ¿Y qué hicieron esos hombres? ¿Se recuerdan? Subieron al techo, abrieron un agujero en el techo y lo bajaron delante del Señor. Entonces el Señor lo sanó. Y cuando el Señor sanó a ese varón, dice que las personas que estaban allí se llenaron de temor. ¿Sí? Eso está en Lucas 5:26. Se llenaron de temor. Quiere decir, hermanos, que una cosa es tener un cierto temor, pero cuando uno está lleno de temor, quiere decir se pleró, está controlado, dominado por el temor. Otro ejemplo, el último, pero hay muchos ejemplos donde habla de esto, en Hechos 3, cuando Pedro y Juan van entrando al templo y había una persona que estaba enferma y pidiendo limosna. ¿Se acuerdan? Y Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y dice que ese hombre se levantó y entró al templo saltando y alabando al Señor. ¿Y qué es lo que ocurrió? Se llenaron de asombro, dice él. Ese pleró se llenó. O sea, lo que los dominó en ese momento fue el asombro. Se terminó otra emoción, otro tipo de pensamiento, fue el asombro. Le conocían que era el que estaba sentado a la entrada del templo y ahora lo estaban viendo caminando y saltando. Entonces ese se llenó. Esa es la idea que nos da. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir ser lleno? Es ser controlado, que el Espíritu Santo sea la influencia controladora en nuestras vidas. ¿Amén? ¿Me doy a entender así? ¿Por qué? Por eso es la diferencia entre tener el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es que es el Espíritu Santo quien me controla. Y hay otra acepción de esta palabra pleró, que era usada cuando, para referirse al viento que impulsaba las velas de un barco. Había ese viento que inflaba la vela y que lo hacía funcionar, era el pleró. Entonces, esto habla, hermanos, nos da la idea que es el Espíritu Santo que nos mueve, que nos impulsa y nos lleva en la dirección correcta, ¿sí? Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Y entonces, no es que tenemos que pedir el Espíritu Santo. Aquel que se ha convertido a Jesucristo ya tiene el Espíritu Santo, no lo tiene que pedir. Pero sí tiene que procurar vivir lleno del Espíritu Santo. ¿Amén? Leíamos recién, habían diferentes expresiones
con él, ¿sí? Con el Espíritu Santo, tener el Espíritu Santo dentro, ¿sí? Y cuando llegó el día de Pentecostés, dice que el Espíritu Santo descendió sobre ellos, a partir de ahí, hermano, todos los apóstoles empezaron a caminar bajo la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Desde el apóstol Pedro, que fue el primero que predicó, hasta aquellos que después fueron nombrados para ayudar a servir las mesas, fueron hombres llenos del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué significaba? Que estaban controlados por el Espíritu Santo. Ya no era la influencia de Pedro, su carácter, sus pensamientos, sus propias digamos, objetivos personales, como lo fue en algún momento. No fue su confianza en sí mismo, sino que era el Espíritu Santo quien lo guiaba, quien le guiaba a hablar, quien le guiaba a predicar, quien le guiaba a comportarse a partir de ese instante. Amén. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, ahí mismo en Efesios 5 te da algunas evidencias de esa llenura, de cómo podemos encontrar una evidencia en nuestras vidas. Esto es algo personal para cada uno de nosotros. No es para que este hermano o esta hermana está llena del Espíritu Santo o no está lleno. La pregunta es personal. ¿Estoy siendo lleno del Espíritu Santo? Es el Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? En nuestras vidas. Una de las personas de la deidad en nuestros corazones. No es una fuerza, no es una energía, es una persona que habita en nuestros corazones. Entonces, ¿cuál es la evidencia de que el Espíritu Santo nos está llenando? Y ahí la da el apóstol Pablo en el versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. O sea, la primera evidencia es nuestra habla. ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que hablamos? Si yo le pregunto a usted qué es lo que hablé, y hablo tantas cosas, no me acuerdo de todo, pero las cosas que habla, ¿son correctas? ¿Son edificantes? Si yo le pregunto, si es varón y le pregunto a la esposa, ¿qué cosas habla su esposo? Mayormente. ¿Habla bien? ¿Se expresa bien? ¿La trata bien? ¿La trata mal? ¿Es considerado? Etcétera, etcétera. En el habla. ¿Cómo es la esposa? Si le pregunto a los esposos, ¿cómo es el habla de su esposa? Es que es umbrosa, es amable, bueno, hermanos, el habla nos da a quién nos está llenando, porque si nos está llenando el Espíritu Santo, el apóstol Pedro, hermano, cuando no tenía esa llenura del Espíritu Santo, pero sí tenía el Espíritu Santo, porque Jesús, estando con ellos, sopló sobre ellos para que recibiesen el Espíritu, pero no estaba llenando su corazón. Entonces actuaba en parte en forma espiritual, en parte en su carne, y fallaba. Pero a partir de ahí, no es que fue perfecto, pero sí empezó a ser guiado por el Espíritu Santo aún en su hablar. Y cuando él predica en Hechos capítulo 2, hermanos, el mensaje que da es un mensaje tan poderoso, tan conciso, tan dirigido por el Espíritu Santo, porque el Pedro era un hombre sin mucha preparación. Pero sin embargo, hermanos, él habló bajo la dirección del Espíritu Santo, y nos damos cuenta en el hablar. Entonces, nuestro hablar, y no es que, hermano, vamos a estar todo el día hablando de la Biblia, ¿sí? Hola, mi amor, que va mi pastor, nada me faltará. Está bien, no está mal, pero ¿cómo está ahí? Estoy, aunque en aflicciones, pero de todas el Señor me recuerda. No es como estaba diciendo el versículo, pero ya vamos a ver al final. Pero en la medida que el Espíritu Santo, a través de la palabra del Señor, va tomando lugar en nuestros corazones, nuestros pensamientos comienzan a ser direccionados por la palabra del Señor. Entonces nuestro hablar cambia. Donde había insulto, donde había maltrato, donde había
mala forma, ya no las hay porque está el Espíritu Santo controlándonos y diciendo no es así. Amén. Entonces la pregunta es, ¿de qué hablamos? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Sí? Somos personas que edificamos cuando estamos en el trabajo. Porque el otro día en la reunión de Baroma, un hermano decía, acá en la iglesia somos todos santos, ¿sí? Y sí, somos santos porque hemos sido apartados por el Señor. Pero en nuestro trato, en nuestras formas. Pero el tema es que afuera, en la casa, en el trabajo, en todo lugar, nuestro hablar debe ser un hablar correcto. ¿Amén? Entonces, esa es la primera. La segunda, cánticos, cantar y alabar al Señor. ¿Por qué dice cántico y alabanzas? Porque hay una forma de expresar alabanza. Alabanza es reconocimiento, presumir de alguien, ¿sí? Reconocer atributos y demás. Bueno, cuando lo hacemos con canciones, como hemos estado cantando recién, estamos haciéndolo con melodías. Pero no es necesariamente con melodías, ¿sí? Podemos alabar a Dios sin una música o sin una melodía. Podemos decir gracias, Señor, porque eres maravilloso, eres un creador. Mirá qué extraordinaria las sierras que creaste, qué maravilloso el cuerpo que nos hiciste, qué extraordinaria el universo que creaste, qué extraordinario saber que estás conmigo en cualquier lugar, que conoces mis pensamientos, que estás a mi lado en cualquier situación. Eso es alabar a Dios, es reconocer sus atributos, su grandeza, su carácter, lo que Él es. Y el cantar, hermanos, habla de gozo, porque uno ¿cuándo canta? Generalmente, cuando está contento. Y bueno, habrá alguno que me dirá, yo no canto nunca, ¿sí? Bueno, si es porque no sabe cantar o no le gusta cantar, pero la Biblia dice que con cánticos y alabanzas al Señor. Eso es lo que marca, una de las marcas de alguien lleno del Espíritu Santo, alguien que no puede dejar de cantar, de alabar al Señor. Dice ahí, con himnos, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Bueno, los salmos se refiere al cancionero que tenían los hebreos, los judíos, que es el libro de los salmos, 150 canciones, ¿sí? De diferentes, con diferentes expresiones, ¿sí? Algunos son más profundas, otras más de alabanza. Los himnos son todas aquellas canciones que se han generado, que no son los salmos, pero que otros han escrito y que están basadas en la palabra del Señor. Amén. Y los cánticos espirituales son esos cánticos espontáneos que se producen como en un momento que tuvimos recién de adoración, donde el hermano seguía expresando palabras de adoración al Padre, y ahí usted y yo podemos espontáneamente cantarle al Señor. Generalmente los músicos estamos en pocas notas para que no haya tanta variación, y ahí un cántico espontáneo. Eso es el cántico espiritual que nace del corazón, que no es aprendido, ¿sí? Que me nace, te alabo, Señor, te bendigo por este día, por esta semana, por este mes, por este año, por la vida de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, por la salud, etcétera, etcétera. Amén. En Colosenses 3:16 habla algo similar y dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Lo mismo. Y acá aparece la palabra, ¿vio? O sea, nuestro cántico, nuestra alabanza tiene que estar fundamentada ¿en qué? En la palabra del Señor. Y de esa manera nos edificamos.
Porque si yo estoy leyendo ahí, o me lo he aprendido de memoria, hoy puedo danzar con libertad porque soy tu hijo. Es una expresión, hermano, de alabanza, Señor. Puedo danzar, puedo moverme, ¿sí? Yo no lo miro, así que no sé cómo ha estado usted, pero cómo ha estado, ¿se ha estado moviendo? Bueno, hay una hermana que se estuvo moviendo, parece. Lo demás, no sé. Pero no es una cosa que se le ocurra al coordinador, hermano. Hay que, tiene que ser, por supuesto, sincero. Pero, hermano, si tenemos motivo para alabar y glorificar el nombre de Cristo, ¿no? Entonces, expresar con gozo y alegría nuestra adoración a Dios, nuestra alabanza, es parte de lo que evidencia la llenura del Espíritu Santo. Y eso también, abarca, hermano, influencia en nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestra voluntad. No es dependiendo, sí, ayer me fue extraordinariamente bien, me salieron todas las cosas bien, así que este domingo voy a tener una gana tremenda porque ahí mi alabanza está enfocada en mí, en si me va bien o si no me va mal. Y la palabra habla de que nuestra alabanza, nuestra adoración tiene que estar enfocada en Él. Entonces una persona llena del Espíritu Santo, así le haya ido mal, así estén mal las cosas por ahí, hermanos, va de todas maneras a alabar al Señor, a glorificar su santo nombre, porque Él es digno. ¿Amén? Independientemente de lo que le esté pasando. Es una marca de la llenura. Entonces el hablar, el cantar, el alabar a Dios. Tercero, dice ahí, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es otra característica de una persona llena del Espíritu Santo? Es agradecida. Alguien dijo que no hay peor cosa que un creyente ingrato, ¿sí? Un creyente que se está quejando permanentemente por lo que no tiene, por lo que Dios no le respondió, por lo que... Hermanos, tenemos suficientes motivos para agradecerle al Señor. Amén. Cuando agradecemos es porque reconocemos que toda bendición ha provisto de Él, por más que haya habido un esfuerzo, una actitud nuestra, pero todo proviene de Él y es más de lo que merecemos. Amén. Y en retribución les soy agradecido. Gracias, Señor, por las bendiciones, por la familia, por la esposa, por el esposo, por los hijos, por la salud, por el trabajo, por los bienes que tú nos has dado, por los alimentos. Gracias, Señor, por el techo en el que puedo habitar. Esa es gratitud. Pero también, hermano, gratitud por las cosas que no funcionan. Y no es que el creyente deba ser masoquista y decir gracias, Señor, porque estoy reendeudado, gracias, Señor, porque me duele todo el cuerpo y no puedo caminar. No, porque lo que hacemos es gracias, Señor, porque estás tú en control de todas las cosas, Señor, y que aún las más difíciles me ayudan a que pueda conocerte más y que pueda tener un carácter correcto, cada vez más parecido al de Cristo. Amén. Entonces, nuestro hablar, nuestro cantar, ¿qué es lo que cantamos? Despacio. Hay unos latiguillos que son pegajosos, pero siga cantando después. Por ahí nos hacen decir cada cosa, ¿no? Yo, gracias a Dios, no tengo mucha memoria para las canciones. No, hermano, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Amén. Alabando al Señor. ¿Cómo está su alabanza al Señor? No podemos alabar a Dios los días domingos, nada más los días de reunión. No es sano. Por lo que está hablando acá el apóstol Pablo es algo, vamos a ver al final, no por qué les digo esto, pero es algo permanente todos los días. No es algo de las reuniones. Es algo que, porque la llenura, si estoy lleno del Espíritu, estoy lleno el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Amén. Entonces,
La otra cualidad o evidencia de la llenura del Espíritu Santo es un corazón agradecido, un corazón que está agradecido al Señor por todo. Ahí dice con qué frecuencia tenemos que agradecer. Versículo 20. ¿Cuántas veces hay que dar gracias al Señor? Siempre. ¿Cuál es la frecuencia? ¿Y cuándo es siempre? Siempre, en todo momento. Muy bien. Y también dice por los motivos. ¿Por qué motivo hay que darle gracias al Señor? Por todo. ¿Y todo qué? Todo. Las cosas buenas y las cosas no tan buenas. Y el último versículo que leímos es el 21, que también da otra característica: someteos unos a otros en el temor de Dios. Muchas veces, hermanos, el someterse suena como algo que demuestra cierta debilidad de la persona que se somete. Como que no está bien visto el someterse, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento, hermano, Dios nos habla mucho de someternos. Someternos a las autoridades, de someternos. Ahí más abajo dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, a los hijos deben estar sujetos a los padres, ¿sí? Someterse en términos bíblicos, hermanos, significa colocarse bajo la autoridad de, aceptar la autoridad. Un corazón lleno del Espíritu Santo es un corazón, es una vida que acepta autoridad. Somos por naturaleza rebelde, la Escritura, ¿sí? Nuestra rebeldía nacemos. Y aquí en nuestro país hay un pastor que dice que somos transgresores por naturaleza, ¿sí? Si dice hay que ir por la derecha, yo voy por la izquierda. Si dice hay que frenar, yo voy a acelerar. Si dice, por darle ejemplos burdos, ¿no? Si dice, si nos dicen en el colegio hay que hacer esto y no queremos. Si en el trabajo hay que hacer aquello y... ¿Cómo nos cuesta aceptar autoridad? Dios nos ha creado a todos los seres con la misma dignidad, los hombres y las mujeres. Ahora, Dios le ha dado roles diferentes al hombre y a la mujer. Aquí no hay ni patriarcado, ni matriarcado, ni machismo, ni feminismo. Acá es el diseño de Dios. Y ha establecido órdenes de autoridad en todo lugar. En las naciones ha establecido órdenes de autoridad en el hogar. Esposa sujeta al esposo. Pero como leímos, es someteos unos a otros en el temor de Dios. No es de cualquier manera. Acá se hace lo que digo yo, porque yo soy el hombre. Y dice Génesis que tu deseo será para tu marido. Sí, pero acá someteos unos a otros en el temor de Dios. Y después sigue diciendo, no es que el hombre tendrá la última palabra, si no se pone de acuerdo con la mujer, con la esposa, tendrá la última palabra, pero también le va a tener que dar en cuenta al Señor, porque ese es el orden de autoridad que Dios estableció. Pero no es una competencia, ver si me manda, si no me manda, es un someterse mutuamente, ¿sí? Y los padres y los hijos a los padres. ¿Cómo están los hijos? Los que están acá, los que están en la escuela dominicana. No, pero que siempre mi viejo, mi vieja me van para el lado que yo no quiero. Bueno, la Biblia dice que si querés que te vaya bien en el futuro, tenés que honrar a tu padre y a tu madre. Tenés que obedecerlo. Un creyente lleno del Espíritu Santo no le cuesta sujetarse a autoridad. ¿Cómo estamos con la sujeción a autoridad? Eso una vez hace varios años hablamos de la autoridad, ¿no? Y cómo hay cosas que a Dios le molestan más
que los mismos pecados más desagradables para el ser humano, ¿sí? David pecó porque cometió adulterio y homicidio. Saúl desobedeció la autoridad de Dios. ¿Cuál fue desechado? Y aparte que no se arrepintió. Toda rebeldía contra la autoridad, hermanos, es mal vista por el Señor. Entonces, la llenura del Espíritu Santo se demuestra en sujeción a la autoridad. Y por supuesto, hermanos, algo que no aparece acá, que habla Pablo, pero que está en Gálatas 5, 22 y 23, es otra de las evidencias, es el fruto, una vida fructífera. ¿Qué fruto? El fruto del Espíritu, ¿sí? Cada una de las cualidades del carácter de Cristo en el creyente, un carácter como el de Cristo, que hace que llevemos una vida fructífera. Es notable que en la Biblia hay varios casos, pero por ejemplo cuando nombraron a los que iban a ayudar a los apóstoles en la atención de las viudas, ¿se acuerdan que había un problema ahí en Jerusalén? Entonces dice que tenían que buscar varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Siempre la llenura estaba conectada con un rasgo del carácter, ¿sí? Sabiduría. Después dice que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de fe y del Espíritu Santo, ¿sí? Después habla que, por ejemplo, en Hechos 13, que los discípulos en Antioquía estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Ven? La llenura del Espíritu Santo siempre era evidenciada por una actitud, por un fruto del Espíritu. Y eso es importante, hermanos, porque a veces que se confunde la llenura del Espíritu con los dones del Espíritu. Y los dones del Espíritu, hermanos, Dios los reparte a cada uno como Él quiere. Y son capacidades que no se pueden aprender, que solamente Él las da. Ahora, ese don, esa capacidad que Dios nos ha dado para edificarnos mutuamente, va a tener ese efecto si la persona que ha recibido ese don es un creyente lleno del Espíritu Santo. Si no, puede ser peligroso. Porque muchas veces, al no ser lleno del Espíritu Santo, el don genuino del Señor está mezclado con cuestiones de la carne, de la persona, del yo, de su agrado, sus gustos y cosas que hacen que ese don no tenga la eficacia que debería tener para edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, ¿cuál es la evidencia o cuáles son las evidencias de una persona llena del Espíritu Santo? ¿Cómo hablamos? ¿Lo que cantamos? ¿Cómo alabamos al Señor? La acción de gracia, sujeción, fruto del Espíritu. Amén. Y entonces, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Si ya tenemos el Espíritu Santo, ¿y cómo podemos tener esa llenura? Evidentemente, hermanos, es permitiendo que el Espíritu Santo sea quien nos controle. Si pleró es ser controlado por el Espíritu Santo, hermanos, debemos dejar que Él sea quien nos guíe. Y algo notable es que dice allí, sé lleno del Espíritu Santo. Primero, que es imperativo. Cuando es imperativo, ¿es opcional o no? ¿No es cierto que no? Por eso, hermanos, que hablamos en este día de ser lleno. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo porque es un mandato de Dios. Y por supuesto ahí nos da a entender que si no podemos no obedecer, como en otras cuestiones que el Señor nos pide. Ahí es nuestra responsabilidad, vamos a tener que darle cuenta al Señor. Porque el no ser lleno del Espíritu Santo, hermanos, nos limita a vivir una vida plena, como la que Él obtuvo por nosotros en la cruz. Además, hermanos,
no nos damos cuenta en el idioma español, pero en el griego está en voz pasiva, o sea que es como que está diciendo, déjense ser llenos, dejen que el Espíritu Santo los llene, déjense guiar, déjense controlar, déjense influenciar por el Espíritu Santo. Y además está en tiempo presente, cada día, déjense guiar, déjense influenciar, déjense dirigir por el Espíritu Santo. Amén. Por eso siempre habla de que debemos andar en el Espíritu y no satisfacer a los deseos de la carne. Entonces es algo permanente esto, no es algo que, mire, yo en mi vida como creyente he visto tantas cosas bonitas del Señor y tantas cosas no tan bonitas. He visto creyentes ser llenos del Espíritu los días domingos nada más. Pero después, hermanos, la forma de hablar, la forma de conducirse, hermano, no ha sido buen testimonio por ahí. Estoy hablando de esta iglesia, ¿no? Estoy hablando cuando era más joven. Ahora todo ha cambiado. Pero es para que nos analicemos, hermano. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estoy siendo lleno del Espíritu Santo? ¿Estoy hablando lo que es correcto, de la forma correcta? Aún cuando tengo que llamarle la atención a un hijo o al esposo, a la esposa, ¿estoy haciéndolo correctamente? Entonces, si queremos ser llenos del Espíritu Santo, hermano, debemos evitar entristecer al Espíritu Santo. Eso está en Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu. Contristar significa, por supuesto, entristecer, contradecir. Entonces debemos cuidar lo que oímos, lo que miramos, lo que hacemos, para no contristarnos. Si queremos ser llenos del Espíritu Santo, debemos cuidarnos de no dejarnos controlar por otra cosa, porque si ser lleno del Espíritu Santo es que Él controla nuestras vidas, no ser lleno del Espíritu Santo es que otra cosa controla mi vida, o los deseos de la carne, o los deseos de la vista, o la vanagloria de la vida, o las mismas, digamos, influencias del mundo sobre nuestras vidas, las ideas, los pensamientos, las formas que no están cimentadas en la palabra del Señor. Entonces debemos, si queremos ser llenos del Espíritu Santo, debemos de evitar que otra cosa nos controle, que nuestros impulsos, que nuestras emociones, que nuestras cuestiones personales, sino que sea Él. Y no es que el Espíritu Santo le va a anular a usted o me va a anular a mí, no puedo hacer nada si el Espíritu Santo Él nos va a hacer percibir, Él nos va a hacer sentir paz, Él nos va a incomodar cuando algo no esté bien, Él nos va a llamar la atención cuando algo no esté mal, y Él nos va a traer convicción de pecado cuando necesitamos arrepentirnos y confesarnos delante del Señor. Amén. ¿Y cómo es que el Espíritu Santo puede obrar de esa manera, hermanos? Lo leíamos en Colosenses 3:16, que debemos ser llenos de la palabra, hermano, porque el Espíritu Santo fue el que inspiró, ¿sí?, aquellos que escribieron, dice el apóstol Pedro, aquellos que trajeron la palabra de parte del Señor. Entonces necesitamos llenar, hermano, nuestro corazón de la palabra del Señor, porque ¿cómo van a cambiar nuestros pensamientos alineándose a los pensamientos de Dios? ¿Cómo van a cambiar nuestras actitudes si nuestros pensamientos no están alineados a la palabra del Señor? Amén. ¿Cómo estamos, hermano, con la palabra? ¿Cómo estamos con la palabra del Señor? La mayoría, hermano, de los problemas que tenemos es porque nos falta palabra. Amén. Nos falta palabra. Somos flojos para meditar, estudiar, memorizar la palabra del Señor. Entonces, eso hace que nos falte la llenura, porque cuando un pensamiento del Señor confronta contra un pensamiento nuestro,
esa verdad nos hace libre de ese pensamiento errado y comenzamos a funcionar de manera correcta. La palabra es la que va obrando, a través de la cual va obrando el Espíritu Santo. Entonces debemos permitir que el Espíritu Santo nos enseñe. Jesús dijo, va a venir el Consolador sobre ustedes y Él los va a guiar a toda verdad. Les va a hacer recordar todas las cosas que les he enseñado y los va a guiar a toda verdad. Entonces, si estamos teniendo un vocabulario incorrecto, si estamos teniendo un cántico que es temporal, cuando estoy bien tengo ganas de cantar, cuando no tengo ganas de cantar, ni quiero ir a la iglesia, ni quiero alabar al Señor, ni quiero reconocerle nada porque no estoy en condiciones, y Dios quiere que sea sincero, que siempre decimos así, y Dios quiere que sea sincero, entonces ¿cómo le voy a cantar si no tengo ganas? No, eso es carne, no es así. Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo. Lo demás es como el efecto del alcohol, es mezcla, no, es mezcla de mis cosas con mis pensamientos, lo que yo quiero. No, acá se trata de lo que el Señor dice. Y Él quiere que le cantemos siempre y que le alabemos siempre, cualquiera sea nuestra situación. ¿Cómo está nuestra gratitud? Nuestra gratitud a Dios y nuestra gratitud a las personas. ¿Somos gente agradecida? Veo que cada vez se pierde más esto. Como que todos pretenden que todos tienen que estar pensando en lo que uno necesita y bueno, cuando ya era lo justo. ¿Sí? Pero ahí hay una actitud incorrecta. Hay que agradecer a los maestros, agradecer a los patrones, agradecer a los compañeros de trabajo, con toda persona que de alguna manera nos esté colaborando, ayudando, en cualquier cosa. Debemos ser gente agradecida, hermano. ¿Cómo está nuestra sujeción? Nuestro someternos. Sí, bueno, me piden tal cosa, pero sea dispuesto que esto lo vamos a hacer así, bueno, pero a mí no me gusta así. ¿Pasa eso o no? Sí, hay que venir a la reunión, hay que hacer esto, pero hermano, un día le vamos a tener que dar cuenta al Señor. Pero cuando nos cuesta algo, está hablando de que falta llenura del Espíritu en nuestro corazón. Todavía hay ámbitos de nuestro pensamiento que seguimos gobernando nosotros, no estamos controlados por la palabra del Señor. Entonces, ¿pero por qué es tan importante, hermano? Porque es imposible vivir la vida abundante que Cristo obtuvo por nosotros en la cruz sin ser lleno del Espíritu Santo. Hermano, yo me imagino a los discípulos cuando andaban con Jesús, estaban llenos, veían las maravillas, cualquier duda que tenían le preguntaban, Jesús les respondía. Si actuaban mal, Jesús les llamaba la atención y les daba una enseñanza. Bueno, eso, hermano, que nosotros hoy, como hubiera gustado caminar con Jesús, hoy lo tenemos, usted y yo, porque está el Espíritu Santo. No los voy a dejar huérfanos, dice Él, pero permitan que los llenen. Permita que el Señor, el Espíritu Santo los llene. Entonces, no vamos a tener el gozo, no vamos a tener una adoración en espíritu y en verdad, no vamos a tener un servicio fiel, no vamos a tener una obediencia constante, no vamos a crecer espiritualmente si no somos llenos del Espíritu Santo. No es opcional, por eso dice, sé lleno. No es que si te agrada, si no te agrada, que si cuando termines de la carrera o que cuando tengas un mejor trabajo, hoy necesitas ser lleno del Espíritu Santo para que tu forma de hablar cambie, para que tu forma de cantar cambie, para que tu alabanza a Dios cambie, para que tu gratitud se exprese correctamente y para que puedas sujetarte y para que el fruto del Espíritu sea cada día más evidente en tu corazón. Amén. Así que hermanos,
esto es algo continuo, no es algo que, bueno, me pasa temporalmente. Hay veces que podemos tener la forma de pensar, bueno, hay ciertas cosas que yo le dejo al Espíritu Santo que me guíe, en otras cosas, no es lo que dice la Biblia. Y en esas cosas en las que el Espíritu Santo no nos gobierna, hermano, es en las cosas que fracasamos, en las que fallamos. Y son en esas cuestiones en donde luego hay dolor en nuestro corazón. Entonces, que Dios nos permita, hermanos, en este tiempo, pedirle al Señor, yo quiero ser lleno. ¿Sí? Si hay alguna evidencia externa, si usted de repente es tocado por el poder del Señor y habla en lenguas o interpreta en lenguas o profetiza o se cae o tiene un gozo que le llena de risa, disfrútelo. Pero para que eso permanezca, para que sea no una experiencia de una reunión, sino que sea una experiencia cotidiana, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Debemos permitir que el Espíritu Santo sea quien nos controle. Y hay algo de parte nuestra de decir, Señor, yo quiero ir para acá, pero como el predicador es el viento de tu Espíritu. Es más, cuando Jesús explicaba, en alguna ocasión decía que trataba de explicar que alguien que está bajo esa influencia del Espíritu Santo es llevado por cualquier lado, ¿sí? Es movilizado en la dirección correcta. Entonces, eso es lo que en este tiempo, hermanos, usted y yo necesitamos imperiosamente, ser llenos del Espíritu Santo. Porque de esa manera vamos a poder ser discípulos verdaderos de Cristo. Amén. No vamos a hablar de discipulado, pero está muy relacionado. Y si somos buenos discípulos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer si somos buenos discípulos? Multiplicarnos en otros discípulos. Porque si yo no soy un buen discípulo, hermano, y soy tengo una vida espiritual no correcta, no estoy lleno del Espíritu Santo, eso es lo que voy a multiplicarme en otro, ¿sí? No voy a poder transmitir esa vida que el Señor plena me ha ofrecido a través de su muerte y sacrificio en la cruz y su resurrección. Entonces, hermano, tengo que ser lleno del Espíritu Santo para poder caminar la vida correcta que a Dios le agrada y para ser de testimonio para aquellos que nos rodean. Amén. ¿Cuántos quieren decirle al Señor, como es tan presente continuo, está bien que, bueno, pero porque no es una experiencia del pasado? Yo fui lleno del Espíritu Santo en 1998. En ese año fui lleno del Espíritu Santo. ¿Y hoy? No, hoy estoy más o menos. No, hermano, lo que dice la palabra es que eso es continuo, ¿sí? Puede haber sido una experiencia real, pero si no se mantuvo es porque no permití que me llenara. No permití que tomara control de todas las áreas de mi corazón. Entonces, hoy tenemos la oportunidad de decirle, Señor, desde el momento que me convertí, que nací de nuevo, he tenido la posibilidad de caminar en esa llenura, en esa frescura. A lo mejor no te he permitido, porque en algunos ámbitos de mi corazón he seguido funcionando en la carne, en lo que yo quería, en lo que a mí me gustaba, en lo que... pero Señor, me doy cuenta que no funciona así, que no voy a poder ser un creyente efectivo, no voy a poder caminar en victoria, no voy a poder, cuando dice el hermano, vamos a cantar, hoy puedo danzar, y que yo no pueda danzar. Bueno, a lo mejor puedo tener
una dificultad física, otra, pero a veces, hermano, no hay cántico, no hay una alegría en nuestro corazón. Delante de aquel, dice que cuando David trajo el arca, hermano, que finalmente llegó a Jerusalén, danzaba con toda su fuerza. La alegría que tenía, y después se pasaba horas metido en la carpa. Eso es lo que Dios anhela. Ese hombre era un hombre conforme al corazón de Dios. No era perfecto, pero anhelaba estar en la presencia del Señor y adorarlo como Él se merece. Entonces, hermano, si nos está faltando eso, si nuestro vocabulario no es edificante, si hablo cosas a nivel del mundo, mediocre, queja, murmuración, crítica, hermano, falta llenura del Espíritu Santo. Pero hoy es un día en el que podemos decir: Señor, yo quiero ser lleno de ti. Ya sé que estás, pero estás en algunos lugares, Señor, en los que te he permitido estar, pero quiero que llenes mi corazón, que me controles, ¿sí? Totalmente. Y claro, a veces decimos: pero ¿y qué significa eso? ¿Será que no? Es que vamos a estar, hermanos, sujetándonos a lo que Él nos va enseñando. Por eso la palabra, hermano, es fundamental. Es fundamental la palabra del Señor. ¿Cómo voy a saber cómo tengo que conducirme como esposo, como hijo, como esposa, como patrón, como empleado, como negociante, como hijo de Dios? ¿Cómo voy a desarrollar mi ministerio? ¿Cómo voy a servir al Señor? ¿Cómo voy a desarrollarme en mis dones si no tengo la palabra del Señor, si no estoy instruido en la palabra del Señor? ¿Cómo lo va a hacer el Espíritu Santo? Entonces hay que ir a la palabra, hay que escudriñar la palabra y hay que pedirle la luz que necesitamos para que Él nos pueda, esa palabra inspirada, pueda ser una palabra que sea ya fue revelada, fue inspirada para que no cometieran error al transmitirla, ahora que sea revelada, pero en nuestro corazón. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos ahora. Bendito Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús, vamos a ti en oración. Porque hoy nos habla, Señor, de algo que es tan natural. Y más para aquellos que decimos ser pentecostales, Señor. Pero, Señor, muchas veces nos damos cuenta en nuestras vidas que hay otras cuestiones que controlan nuestro ser, nuestras emociones, nuestra voluntad. Y eso habla de que no hay una llenura de tu Espíritu Santo. Sabemos que tú estás en nuestros corazones, porque lo dice tu palabra. Si no, no seríamos tuyos. Hemos sido sellados con aquella garantía de nuestra salvación, que nos dice el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu que somos tus hijos, Señor. Pero a veces no le hemos permitido que esté sobre nosotros. No solamente en nosotros, sino sobre nosotros, que nos llene. Ser sumergidos en su voluntad, en su influencia poderosa, Señor, sobre nuestras vidas. Y en todo ámbito en el que no le hemos permitido es porque creemos que nosotros somos mejores, en que nosotros sabemos más y podemos conducirnos, Señor. Es el engaño del Génesis. Pero, Señor, hoy tú nos traes esta palabra para recordar que necesitamos vivir continuamente llenos de tu Espíritu, para que Él
pueda guiarnos a toda verdad, para que nuestra manera de hablar, para que nuestra manera de pensar, para que nuestra adoración, para que nuestro servicio, para que nuestra obediencia, para que nuestro caminar, para que nuestro testimonio al mundo, Señor, sea impactante y sea el que te agrade a ti, Señor. Señor, en esta hora, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, Señor. Tú nos has dado una orden, nos has indicado que debemos ser llenos de tu Espíritu, Señor. Y te rogamos, Señor, en esta hora, que seas tú, Señor. A veces te pedimos que llenes nuestros corazones, como si fuera algo que solamente depende de ti. Tú ya hiciste la obra, ya estás en nosotros. Ahora somos nosotros los que debemos rendir nuestra voluntad a tu voluntad, Señor. Y queremos que este sea el día, Señor. Seguramente habrá corazones que estén diciendo, Señor, reconozco que hay áreas de mi corazón en los que tú no eres quien me controla, no eres quien me influencia, no eres quien soplas allí para que tome la dirección, la actitud correcta, Señor. Y queremos en esta tarde de pedirte que tú, Señor, seas la influencia más poderosa en nuestro corazón. Queremos decirle no a la carne. Queremos decirle no a nuestros deseos. Queremos decirle no a los pensamientos que el mundo, Señor, nos siembra y que nos apartan de ti, Señor. Queremos decirte sí a tu palabra, decir sí a tu voluntad, decir sí a tu propósito, decir sí, Señor, a lo que tú quieres de nuestras vidas, Señor. Porque en verdad entendemos por lo que tú nos hablas de que solamente de esa manera podremos vivir en plenitud. Solamente de esa manera podremos, Señor, dejar una marca en medio de la sociedad, de la generación en la que tú nos permites servirte, Señor. Señor, cuánto tiempo, Señor, tú has estado allí, pero no has tenido lugar en nuestro corazón. Has venido para incomodarnos, nos has llamado la atención, has traído convicción de pecado, pero cuántas veces no hemos reaccionado, no hemos sido obedientes a tu direccionamiento, Señor. Pero en este día queremos pedirte, cada uno, Señor, que nos enseñe, nos ayudes a caminar en esa llenura. Y dependerá de nosotros cuánto nos metemos en la palabra, Señor, porque muchas veces fallamos porque desconocemos, fallamos porque no entendemos, fallamos porque no nos involucramos, Señor, en la palabra, no disponemos de tiempo, no disponemos de nuestro esfuerzo para ir a la palabra, para aprender la palabra, para escudriñar la palabra, para entenderla, Señor, siendo que tú nos dices, no, yo te voy a guiar, pero necesito que te metas, necesito que seas instruido, porque de esa manera vas a edificar a otro, de esa manera tu vocabulario, aunque no digas versículos bíblicos, pero va a estar tan influenciado por la verdad de mi palabra, que va a ser edificante, va a ser impactante. Señor, queremos ser ese tipo de creyentes, Señor, como aquellos, Señor, que caminaron junto a los apóstoles, hombres y mujeres comunes y corrientes, pero una vez que fueron llenos de tu Espíritu, Señor, comenzaron a caminar de una manera diferente. Sus prioridades, sus pensamientos, su vocabulario, sus actitudes cambiaron radicalmente, Señor. Por eso en esta hora, aquí estamos, Señor, y queremos decirte que necesitamos que tú nos llenes, Señor. Hemos fracasado, hemos caído, hemos tenido dolores muy profundos, Señor, por haber fallado. Hemos, Señor, muchas veces caído en pecado.
y tú nos has perdonado, pero una y otra vez nos das oportunidades, pero lo que a veces no hacemos es darte el lugar que te corresponde en nuestros corazones, Señor. ¿Cuánto nos ha costado ser agradecidos? Siempre pensando en lo que no tenemos en lugar de lo que ya tú nos has dado y lo que tienes preparado para nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos ha costado sujetarnos a autoridad, Señor? Reconocer autoridad desde el hogar, y por supuesto si nos pasa allí no será ni en el colegio ni en ningún otro lugar. Pero aquí estamos, Señor. Queremos tener una adoración correcta. Queremos tener un servicio dedicado, Señor. Queremos tener una obediencia plena a ti, Señor. Por eso estamos aquí orando y clamando a ti. Yo te ruego, Señor, por cada uno de tus hijos, por los varones, por las mujeres, por los jóvenes, por los adolescentes, que puedan ser tocados, Señor, porque para esto no hay edad. Ya cuando podemos tener el intelecto, que podemos reconocer y discernir lo que tú nos hablas, Señor, allí ya somos responsables. La palabra ha sido predicada, la palabra, Señor, ha sido sembrada. Ahora cada uno, Señor, deberemos ponerla en práctica, deberemos abonar, deberemos trabajar, Señor, allí en nuestro corazón, para que esa palabra siga creciendo y nos lleve a llevar fruto abundante para la gloria, una vida fructífera para ti. Tú dijiste, Señor, por su fruto lo conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles serán los frutos, Señor, que en nuestras vidas hacen que nos puedan reconocer, Señor? Queremos, Señor, ser esos hijos e hijas que puedan impactar con su testimonio, Señor. No solamente con palabras, sino con un testimonio vivo, Señor. Llénanos, Señor. Toma control de aquellos lugares, de nuestro carácter, Señor, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, Señor. Hay veces que nuestras emociones son las que predominan, nos controlan. El enojo, el temor, la duda, la incertidumbre. Y tú nos dices, permitime que yo te controle, y todo eso va a quedar en un segundo plano. Señor, gracias. Gracias por tu invitación, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, en este día. Que tu espíritu me sienta.